Una escena de devastación en una región remota de Venezuela confirma la suerte de un avión comercial desaparecido. El vuelo 708 de West Caribbean Airways cayó misteriosamente del cielo mientras volaba a más de 30.000 pies. Salió de Panamá y había 160 ciudadanos franceses a bordo. Es el accidente más grande que ha ocurrido en territorio venezolano. Los investigadores esperan que las últimas palabras de la tripulación 708. ¿Tienen algún problema? les ayuden a establecer las causas del accidente. Tenemos pérdida total de combustión. Pero al contrario, el misterio se profundiza. Entramos en pérdida, capitán. Entramos en pérdida. Los pilotos no se ponen de acuerdo en la razón por la cual el avión se precipita a tierra. Ahora los investigadores deben averiguarla. Catástrofes aéreas. Esta es una historia verdadera. Está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos oculares. El avión que voló demasiado alto. Agosto 16 de 2005. En el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, el vuelo 708 de West Caribbean Airways empieza a abordar con 2 horas de retraso. Es pasada la medianoche. Los 152 pasajeros de este vuelo regresan a Martinica. Estaban visitando el Canal de Panamá. El capitán Omar Ospina acaba de llegar con su tripulación de Colombia. Como está retrasado, debe darle la vuelta al avión rápidamente. Pero hay demoras inesperadas. El primer oficial, David Muñoz, le informa al capitán que el vuelo está sobrevendido. Hasta el asiento de la azafata en la cabina está ocupado. Yo me encargo. Alejandro, lo necesito a bordo para que haga los anuncios. Sí, señor. Ángela y Luisa se quedarán. Les diré. 2 de las azafatas se quedarán en Panamá porque no hay suficiente espacio a bordo. Señor, el informe de carga final. Revisando el peso de la aeronave Despegue por la pista 21 izquierda, 3050 metros. y la longitud de la pista, el capitán Ospina calcula que puede elevarse sin problema. Su trayectoria de vuelo los llevará por mal tiempo, algo a lo cual las tripulaciones están acostumbradas durante la temporada de huracanes. Listos para despegue. Solicite autorización de remolque. West 708 solicita autorización de remolque puerta 28. West Caribbean 708, autorización puerta 28. Pista 21 izquierda. ...708, pista 21 izquierda, lista para despegue. B1. Rotación. A la 1 de la mañana, el vuelo 708 inicia su viaje hacia Martinica. Despegaron del aeropuerto de Tucumán con carga pesada en un vuelo largo para esa aeronave. El vuelo debería demorar 3 horas. Subieron a 31.000 pies, su nivel de vuelo inicialmente asignado. Entregaron un plan de vuelo con un nivel de crucero final de 330, 33.000 pies. La tripulación vuela un MD-80. El avión es fácilmente reconocible por sus 2 motores montados atrás. Esta aeronave es muy buena. Es un modelo derivado del DC-9. Lo diseñaron más largo, con menos consumo de combustible y con instrumentos y aviónica más modernos. Activar antihielo. A medida que la altitud aumenta y la temperatura disminuye, activan el sistema antihielo del avión.
A la media hora de iniciado el vuelo, volando a 31.000 pies, las condiciones empeoran. Un huracán de baja intensidad que viene del Atlántico crea vientos fuertes en la región. Solicite desviación izquierda. Barranquilla West 708, solicitando desviación a la izquierda. West Caribbean 708, desviación autorizada. En esas condiciones meteorológicas es usual que los pilotos se desvíen de su ruta inicial para evitar el mal tiempo. Mejorará pronto. A los 40 minutos de iniciado el vuelo, el avión ha quemado demasiado combustible y puede volar más alto. Para reducir peso tuvieron que subir a 31.000 pies, esperar a que el peso disminuyera y luego subir gradualmente hasta 33.000 pies. Vayamos a 330. 330. Barranquilla 708, solicita nivel 330. Autorizado para nivel 330. El capitán inicia el ascenso a su altitud programada de 33.000 pies. Desactive el antihielo. No acelera. Notan que los motores no parecen responder. Voy al baño. Para la tripulación no es motivo de mucha preocupación. A casi una tercera parte del trayecto hasta Martinica, el vuelo 708 de West Caribbean entra a espacio aéreo venezolano. ¿Hay torta y café para todos? ¿O debemos compartir? Cuando la tormenta se intensifica, el primer oficial Muñoz se preocupa por el hielo. ¿Activo el antihielo? ¿Tenemos hielo? Actívelo. La turbulencia empeora. Mal tiempo. Aviso de cinturones. Por favor, permanezcan en sus sillas. Bajaré el nivel de las luces, capitán. ¿Descendemos a nivel 310? Hágalo. Maiquetía Whiskey Charlie. La estación de control de tráfico aéreo de Maiquetía en Venezuela no está equipada con radar. Descenso a nivel 310. El controlador depende de los pilotos para conocer su localización. 310. El capitán Ospina desactiva el piloto automático. 310. Y el avión empieza a descender de nuevo a 31.000 pies. La turbulencia se pone aún peor. Y luego, la palanca empieza a moverse. Es la advertencia más grave que una tripulación puede recibir. La palanca de control del capitán empieza a vibrar, advirtiéndole que el avión vuela a una velocidad peligrosamente baja. A cerca de 31.000 pies, el avión comienza a descender. Entramos en pérdida, capitán, entramos en pérdida. El avión cae rápidamente. La tripulación tiene solo segundos para descubrir por qué.
West 708. Nivel a menos 240. Descendiendo a 240. ¿Tienen algún problema? Afirmativo. Tenemos pérdida total de combustión. Pérdida total de combustión en ambos motores. Confirme. Pérdida total de combustión. Entendido. Confirme radial y distancia desde Punta Cabello si es posible. El controlador necesita saber en dónde están. Negativo. Estamos en 14.000 pies. Estamos a 1.4000. Y descendiendo el avión es incontrolable. ¡La cabeza entre las piernas! ¡No se levanten! Confirme personas a bordo, intención y distancia desde apoyo de navegación. 152 personas a bordo. En 30 segundos el avión cae en 9.000 pies. Entiendo 152 personas a bordo. Afirmativo. Entendido, confirme nivel en este momento. Whiskey Charlie Whiskey. Whiskey Charlie Whiskey 708, confirme posición si es posible. Whiskey Charlie Whiskey 708, confirme posición si es posible. A casi 10 kilómetros sobre tierra, el vuelo 708 de West Caribbean misteriosamente cae. Confirme posición. El control de tráfico aéreo en Venezuela no conoce su localización ni sabe si hay sobrevivientes. A la mañana siguiente, aldeanos venezolanos informan de un accidente aéreo en una granja remota. La coronel Lorlis Ramón es investigadora en jefe de accidentes aéreos para el gobierno venezolano. Nunca ha investigado un accidente de esta magnitud. Queda horrorizada por lo que ve. Las 160 personas a bordo, en su mayoría ciudadanos franceses de Martinica, murieron. Sí, fue muy impresionante para nosotros porque era nuestro primer accidente grande, de mucha severidad, y sentíamos presión por ello. Es el accidente, o ha sido el accidente con mayor cantidad de muertes que ha habido en Venezuela. La magnitud de la investigación es sobrecogedora. Lorlis Ramos sabe que el avión que se accidentó es uno de los aviones más seguros del mundo. Más de 3.000 de estos aviones vuelan cada día. Investigar un accidente de una aeronave tan popular como el MD-80 es una gran responsabilidad por las consecuencias que podría tener para el resto de la flota. 170 pasaportes ya los tiene ahí la gente del 6CPC. La prensa colombiana, venezolana y francesa de Martinica llega al lugar del accidente y exige respuestas. El avión cayó en una zona abandonada junto a la frontera colombiana. Allí los secuestros son frecuentes. El ejército venezolano les informa a los investigadores que solo puede protegerlos durante el día. Hola. No tenemos tiempo. Documentemos lo que podamos. El equipo no estábamos, incluyéndome, no estábamos muy preparados para la emergencia que nos tocó afrontar. El accidente complejo y muy difícil poder obtener resultados rápidos de lo que había sucedido. Después de la remoción de las víctimas, el primer objetivo de los investigadores es determinar qué partes del avión cayeron intactas en el sitio del accidente. Si todo está ahí, pueden descartar una desintegración en el aire. Pudimos observar que estaban los 4 puntos de la aeronave, la cola, algo de la cabina frontal y algún resto de los planos. Esto nos dio idea que era realmente un accidente y que no hubo explosiones o algún acto que produjera ese accidente. Los investigadores interrogan al controlador de tráfico aéreo de Maiquetía. Informaron pérdida total de combustión en ambos motores.
¿Tienen algún problema? Tenemos pérdida total de combustión. Cuando recibimos la información del centro de control de Maiquetía que la tripulación había reportado flame out en ambos motores, inmediatamente nuestra atención se fue al funcionamiento de los motores de la aeronave. Sí, acabo de enterarme. Joe Sedor es investigador de la NTSB, Junta Nacional de Seguridad del Transporte en Washington. Su especialidad son los casos en el extranjero. Cuando nos notifican un accidente, nos comunicamos con los fabricantes, tanto los del fuselaje como los de los motores. Debido a la información inicial de una pérdida total de combustión en ambos motores, conseguimos la información posible en relación con estos. No hubo incendio en el motor. Este accidente ocupó el tiempo de Lorlis. Era una ubicación remota, había 4 países involucrados y ella no tenía mucho personal. Mira las condiciones meteorológicas. La coronel Ramos sabe que una tormenta fuerte puede averiar los motores a propulsión de un avión. En 1977, un DC-9, también con motores atrás, sufrió una pérdida total de combustión mientras volaba en una tormenta eléctrica. Los 2 motores se apagaron. El avión cayó 17.000 pies. Se estrelló contra el suelo y estalló en llamas. Los investigadores sospechan que los motores del vuelo 708 pudieron sufrir la pérdida de combustión debido a una fuerte lluvia o a los vientos turbulentos. Una forma de imaginarse una pérdida de combustión de un motor es como cuando la llama de un horno casero se apaga. El motor trabaja normalmente con combustión interna, luego la llama se interrumpe y el motor se apaga. Si ambos motores sufrieron pérdida de combustión, esto explicaría el por qué el avión cayó en una pieza. Pero el coronel Ramos sabe que su mejor opción para determinar exactamente qué les ocurrió a los motores está en las 2 cajas negras del avión. Podrían tener información crucial de vuelo y voz. Pero debido a asuntos políticos, la recuperación de información se complica. La otra dificultad con esta investigación fue el aspecto internacional. Era un operador colombiano que despegó de Panamá, sobrevolaba a Venezuela y se accidentó allí. Venezuela tenía muy poca relación con el vuelo o con los pasajeros de la aeronave. El gobierno venezolano, que desconfía profundamente de Estados Unidos, tiene la última palabra respecto al lugar en donde se examinarán las cajas negras. Como es una aeronave fabricada en Estados Unidos, ofrecimos nuestras instalaciones para examinar las cajas negras. Pero solicitaron que se analizaran en las instalaciones francesas de la BEA, la Oficina para la Investigación de la Seguridad de la Aviación Civil. Se envían las cajas negras a Francia para análisis profesional. Las autoridades de aviación francesa participaron en la investigación del accidente porque todos los pasajeros eran ciudadanos franceses que vivían en Martinica. Los investigadores estudian otra posible causa de falla de los motores: combustible contaminado. Le hacen seguimiento al carro tanque de combustible que llenó el avión en Panamá. Fue importante examinar el combustible porque al tener el reporte de la tripulación que habían fallado los motores, esa era una posible causa. El análisis del combustible por búsqueda de contaminación se solicitó a las autoridades panameñas. Ellos realizaron unas pruebas determinando, de los cuales fueron negativos los resultados. Espero poderles ayudar. Joe Sedor llega de Washington con 2 expertos en motores. Cuando llegamos, una de las primeras cosas que queríamos examinar eran los motores. Mi investigador y el investigador de Pratt & Whitney se acercaron a cada motor y los examinaron detalladamente. Lo que encuentran es sorprendente. Ambos motores mostraban indicios de rotación a alta velocidad en el momento del impacto.
La evidencia indicaba que ambos motores estaban operando a alta potencia. Los investigadores les dan a los motores su visto bueno. Cuando obtuvimos los resultados del análisis de los motores, nos dimos cuenta que ellos trabajaron perfectamente. ¿Tienen algún problema? Afirmativo. Tenemos pérdida total de combustión. Pérdida total de combustión en ambos motores. Parece que estaban funcionando cuando el avión impactó. Y que el reporte que había hecho la tripulación de Flame Out nunca ocurrió. El principal sospechoso en el accidente de uno de los aviones más populares de la Tierra queda descartado. Los investigadores necesitan otra pista. Con mayor razón en ese momento queríamos tener la información de las cajas negras. Los investigadores esperan que las dos cajas negras del avión les den indicios de la causa del accidente. Viajan a Francia, en donde ya estudiaron una de las cajas. Cuando escuchan la grabadora de voz de la cabina de mando del avión, se sorprenden con lo que oyen. ¡Entramos en pérdida, capitán! ¡Entramos en pérdida! Luego de escuchar la grabación de voces de cabina, pudimos percibir de que la aeronave había entrado en pérdida. ¿Cómo cayó este avión a más de 30.000 pies con dos motores funcionando? Para crear la sustentación necesaria para volar, un avión depende de una corriente de aire en rápido movimiento sobre las alas. Un avión cae cuando la sustentación sobre las alas se reduce hasta el punto en el cual esa sustentación no resiste el peso de la aeronave. No es usual que los aviones entren en pérdida a mucha altura. Los investigadores esperan que la segunda caja negra del avión revele la razón por la cual eso ocurrió. Cuando abrimos los registradores de vuelo, a pesar de que estaban muy golpeados, las condiciones que tenían interiormente eran buenas y realmente fue un alivio encontrarlos en buen estado. Pero por alguna razón, gran parte de la grabación no sirve. Parte de esta información no nos es útil. Algunos puntos importantes de información no estaban disponibles, tales como posición del elevador, el timón, rumbo y los parámetros más importantes, las relaciones de presión de los motores. Es una pérdida decepcionante para Sedor. Necesitamos esos parámetros. Las cifras de presión de los motores les dirían a los investigadores cuánta potencia generaban estos. Les darían una imagen del vuelo del avión en sus minutos finales. En Washington, la NTSB ofrece ayudar. Un software sofisticado podría tal vez recuperar parte de la información perdida. Trabajamos con los datos que teníamos para recuperar cualquier información sobre los motores. Entre tanto, los investigadores buscan otras pistas relacionadas con la causa de la entrada en pérdida. Había una fuerte tormenta. Descubren que el avión voló con un tiempo helado y húmedo, condiciones propicias para la formación de hielo. Este sobre las alas puede causar la entrada en pérdida de un avión. Cuando el hielo se acumula sobre un avión, habrá menos avance, más peso y sustentación. El MD-80 está equipado con un sistema antihielo. Cuando se activa, envía aire caliente de los motores a las alas, evitando la formación de hielo. ¿Qué hicieron respecto al hielo? Aviso de cinturones. Mal tiempo. Cuando el avión llegó a 33.000 pies, el capitán Ospina tomó una decisión insólita. Desactive el antihielo. Poco después, el primer oficial Muñoz le pregunta si el sistema antihielo debería volverse a activar. ¿Activo el antihielo? ¿Tenemos hielo? Los pilotos por lo general revisan el antepecho exterior metálico de la ventana para saber si se está formando hielo. Actívelo.
Parece que el capitán lo vio. Barranquilla 708. Como volaban en condiciones frías y húmedas, los investigadores no saben por qué la tripulación no activó el sistema antihielo. Durante el vuelo y las condiciones meteorológicas que tenían, ellos tenían que haber utilizado el sistema de hielo, antihielo durante todo el vuelo. Los investigadores se preguntan si la tripulación cometió un error que permitió que el hielo se acumulara sobre las alas del avión, causando que entrara en pérdida y se precipitara a tierra. Nueva y prometedora evidencia en el accidente del vuelo 708 de West Caribbean puede ayudar al equipo de investigadores a determinar la causa del desastre. La NTSB logró recuperar información perdida en relación con los motores del MD-80. Esto fue importante porque nos permitió entender el funcionamiento de los motores durante el viaje. Si había hielo sobre las alas, los motores habrían tenido que trabajar a mayor potencia para superar la fricción que éste crea. Las cifras de potencia de motor hubieran subido. Mira, la potencia de los motores no estaba subiendo, estaba bajando. Eso indicó que no había hielo sobre el marco. El hielo no causó la entrada en pérdida. Entonces, ¿qué fue? Los investigadores deben determinar por qué los motores no proporcionaron la potencia necesaria para mantener el MD-80 en el aire. La turbia historia de la aerolínea en cuanto a violaciones a las reglas de seguridad les da a los investigadores una posible pista. En el pasado habían volado aviones con sobrepeso. En Colombia pesaban las aeronaves en una báscula que tienen en el aeropuerto de Bogotá y comparaban el resultado contra el manifiesto. Y en algunas ocasiones encontraron que el peso de la aeronave era mayor al registrado. ¿Entró el vuelo 708 en pérdida porque estaba demasiado pesado? Durante la visita que se realizó a Panamá, se pudo detectar que West Caribbean no llevaba un control muy riguroso con lo que era el chequeo del equipaje de los pasajeros. Si un avión está demasiado pesado, es posible que no pueda volar a altitudes excesivas en donde el aire es menos denso. Los pilotos deben hacer estos cálculos cuidadosamente. Un piloto sabe a qué altitud puede volar revisando o estudiando el manual básico de operaciones. En las tablas de rendimiento, allí se menciona el peso, la temperatura. Lo que los investigadores no saben es si el capitán Ospina hizo los cálculos correctamente. Listo. Ahora intentan calcular si el vuelo 708 estaba demasiado pesado para evitar la entrada en pérdida a 33.000 pies. Tuvimos en cuenta el número de pasajeros y tripulación a bordo y el peso de la aeronave en sí, junto con el equipaje. Hicieron la prueba del avión con su peso registrado de 74.000 kilos. Agreguemos unos cientos de kilos, equipajes más pesados y sobrecarga. Ensayemos con 77.000 kilos. Hacen los cálculos para un avión con excesivo sobrepeso. Les espera una sorpresa. Aún con una aeronave más pesada en el momento del despegue, esta podría mantener el nivel de vuelo a 330. Es un contratiempo para la investigación. Algo nos falta. Empecemos de nuevo. Después de indagar, los investigadores todavía no pueden determinar qué causó la entrada en pérdida del avión. Gracias. La respuesta se relaciona con la forma como un avión distribuye la potencia. Al estar activado, el sistema antihielo absorbe energía de los motores, reduciendo su potencia para el empuje.
Esta disminución afecta el desempeño del avión dependiendo del peso y la altitud. El estudio mostró que el avión podía volar a 33.000 pies con el sistema antihielo desactivado. Activar antihielo. Pero con el sistema antihielo activado podía volar a máximo 31.900 pies. Fue el sistema antihielo. Les quitó la potencia. No han debido ascender más. La conclusión a que llega el equipo de investigación es que la aeronave fue volada a una altura inadecuada para el peso y las condiciones que tenía todo el vuelo. Actívelo. La velocidad de la aeronave descendió cuando la tripulación activó el sistema antihielo. Esto redujo el empuje de los motores. Los investigadores concluyen que la reducción en el empuje llevó a la entrada en pérdida del avión. Señor, el informe de carga final. Asumen ahora que cuando el capitán Ospina calculó su máxima altitud de crucero, olvidó incluir la necesidad del sistema antihielo. Hay factores que deben tenerse en cuenta al hacer la planeación y tal vez no lo hicieron. Pero si el bajo empuje llevó a una entrada en pérdida, ¿por qué la tripulación no lo notó? Parte de la respuesta es que mientras el problema se desarrollaba, la tripulación no estaba volando el avión. Usaban el piloto automático. El piloto automático no debe dejar que un avión entre en pérdida. Los investigadores se preguntan por qué este piloto automático en particular dejó que eso ocurriera. Cuando investigan el piloto automático del MD-80, descubren un boletín del fabricante del avión. Fue enviado a la aerolínea 3 años antes. La velocidad podría deteriorarse antes de que el piloto automático se desconecte. En el boletín que emitió Boeing se describe casi que la misma situación que ocurrió en el accidente de West Caribbean. Las condiciones prácticamente idénticas. El boletín advertía a las tripulaciones que si volaban con piloto automático para mantener la altitud del avión, debían vigilar constantemente su velocidad relativa al aire. El informe de operación advertía que volando con piloto automático a una gran altura, una situación similar podría ocurrir. La aeronave mantendría la altitud y su velocidad disminuiría si los pilotos no estaban atentos a la velocidad relativa al aire. Para mantener su altitud cuando la velocidad disminuye, la aeronave empieza a levantarse, a elevar la nariz aumentando el ángulo de ataque, para tener una mejor sustentación. Pero eso tiene un problema, no se puede exceder un ángulo determinado, porque el avión puede entrar en condición de pérdida. En este caso, el piloto automático llevó a una condición de excesivo ángulo de ataque a la aeronave que hizo que entrara en pérdida. Evidentemente el boletín era muy importante. No obstante, no existe evidencia de que llegara a los pilotos de West Caribbean. Los investigadores tienen ahora un conocimiento más profundo de los eventos que causaron la entrada en pérdida. La tripulación no vigilaba sus instrumentos creyendo que el piloto automático mantendría la velocidad correcta. Estaban equivocados. En ese momento, el capitán empezó a notar que algo fallaba. No acelera. Voy al baño. Eran conscientes de que tenían un problema, pero no sabían por qué. El capitán decidió descender a una altitud a la cual los motores se desempeñaran mejor. 310. Y descender a 31.000 pies fue la decisión correcta, por eso desconectó el piloto automático para iniciar el descenso. 310. La entrada en pérdida es inminente, pero la tripulación está a pocos segundos de superar el problema. Si hubiera logrado llegar a 31.000 pies, en ese descenso, la velocidad hubiera subido y se hubiera recuperado la sustentación. Y después de nivelado el avión, se hubiera eliminado el problema. Casi lo logra, pero el capitán ignoraba su amenaza más grande. El avión aún viaja lentamente con su nariz levantada en un ángulo peligrosamente alto.
En ese momento la tripulación tuvo mala suerte. Las condiciones meteorológicas eran turbulentas, el viento era intenso y el avión era vulnerable. Vimos que con solo una corriente ascendente de 32 kilómetros por hora la aeronave podría entrar en pérdida. Los investigadores concluyen que una fuerte corriente ascendente golpeó al avión, levantando su nariz lo suficiente para que entrara en pérdida. Una crisis que luego la tripulación manejó mal. La comunicación entre ellos fue muy poca. El capitán pensaba que había tenido un apagado de los dos motores. Tenemos pérdida total de combustión. Pérdida total de combustión en ambos motores. El capitán no le dijo al primer oficial qué debía hacer. Él estaba concentrado en los motores, lo cual es un problema muy grave en esta situación. Cuando la investigación del accidente del vuelo 708 está llegando a su fin, solamente un misterio queda sin resolver. ¡Entramos en pérdida! Muñoz sabía lo que ocurría. ¿Por qué la tripulación no recuperó el avión de la entrada en pérdida estando entrenada para superar esa situación? Para salir de una entrada en pérdida, un piloto debe aumentar el empuje y presionar la palanca de control hacia adelante. Pero según muestra la información de vuelo recuperada, no fue eso lo que hizo el capitán Ospina. Parece que el piloto no empujó la palanca de control hacia adelante para reducir el ángulo de ataque y aumentar la velocidad. Ala la palanca de control. En ese punto era imposible recuperar el avión. El capitán debió empujar la palanca. Surge la pregunta, ¿por qué no lo hizo? Los investigadores tienen su primer indicio cuando vuelven a revisar la información de los motores en el momento preciso de la entrada en pérdida. Eso distrajo al capitán. Cuando el avión entró en pérdida, también hubo rollback en ambos motores. Esto confundió a los pilotos. Cuando el flujo de aire a los motores se interrumpe, causa un rollback que reduce el empuje. Debido a las corrientes ascendentes en la zona, se aumentó el ángulo de ataque de la entrada de los motores y esto causó el rollback. Con la potencia de sus motores temporalmente reducida, el capitán equivocadamente concluyó que tenía pérdida de combustión en sus motores. ¡Entramos en pérdida! El primer oficial dijo: entramos en pérdida. El capitán no respondió, porque él estaba concentrado en los motores. Ajeno a la entrada en pérdida, el capitán empeoró la situación al alar la palanca de control hacia atrás. Eso mantuvo la nariz del avión en un ángulo peligrosamente alto. Tenemos pérdida total de combustión. ¡Pérdida total de combustión! La tripulación no supo entender la situación que se les presentó. 708, nivel a menos 240. ¿Tienen algún problema? ¡Pérdida total de combustión! Afrontaban una entrada en pérdida, veían los motores que estaban en rollback y además se comunicaban con el controlador de tráfico aéreo. Durante ese tiempo no hubo mucha resolución de problemas en la cabina. Fue un momento muy difícil para el piloto. Es muy importante que las tripulaciones se comuniquen en forma eficaz. Y en este caso no oímos que los dos pilotos se comunicaran entre ellos. Y no hubo comunicación efectiva entre ellos. Fue una cabina casi que silenciosa, hasta el momento que muy poco antes del accidente se dieron cuenta que estaban en graves problemas. Pero en ese momento ya era demasiado tarde. Habían pasado el punto de no retorno. Durante ese descenso, según la grabadora de información de vuelo, llegaron a una velocidad de descenso promedio de más de 12.000 pies por minuto. A esa velocidad de descenso no solamente la fuerza G les impediría cualquier acción coordinada, sino que la vibración de la aeronave sería excesiva. Por eso en la grabadora oímos una voz temblorosa. ¡Negativo! Estamos en 14.000 pies. ¡Estamos a 1.4000! El avión es incontrolable. Y eso se debe a la alta vibración.
Para todas las personas a bordo, el descenso final fue una pesadilla que duró casi 3 minutos. Whisky, Charlie, whisky. Cuando el coronel Lorlis Ramos y su equipo entrevistan a amigos y familia de los pilotos del vuelo 708 de West Caribbean, ¿cómo era él en casa? Descubren problemas de tiempo atrás que pueden ayudar a explicar el comportamiento de la tripulación. La aerolínea West Caribbean pasaba por una situación financiera muy crítica. Esto debido a una situación económica que atravesaba la empresa West Caribbean y que se había manifestado en las tripulaciones de vuelo, ya que tenían aproximadamente como 6 meses que no cobraban sus sueldos, y esto podía de alguna u otra manera influir en la concentración del capitán al momento de atender la emergencia. Los investigadores descubren que el capitán Ospina se vio obligado a conseguir un segundo empleo en un bar para poder atender las necesidades de su familia. Evidentemente el nivel de estrés que podía estar manejando el capitán producto de la situación financiera que presentaba es importante. ¿Resolvimos lo del combustible? Estamos a punto, capitán. Antes del accidente, la tripulación tuvo una demora de varias horas en Colombia porque la aerolínea no podía pagar el combustible. Era el tercero de 4 vuelos ese día. La tripulación manejó un nivel de estrés, ya venían acumulando la demora, no se sabía si el vuelo se iba a cancelar. ¡Entramos en pérdida, capitán! ¡Entramos en pérdida! Los investigadores también creen que el primer oficial de 21 años ha debido expresar sus opiniones más claramente. Entre el capitán y el copiloto existía una diferencia de edad considerable. Esto pudo intimidar al copiloto a la hora de dirigirse al capitán con autoridad. ¿Activo el antihielo? ¿Tenemos hielo? No obstante la juventud de los copilotos y primeros oficiales y la edad y experiencia del capitán, ellos tienen derecho a conservar su vida si ven que algo está mal. ¡Entramos en pérdida, capitán! ¡Entramos en pérdida! Si alertan al capitán y este no reacciona, deben actuar por su propia cuenta. El informe oficial de la investigación concluye que el nivel de conciencia de ambos pilotos fue insuficiente. Aunque las acciones de los pilotos se cuestionan en este vuelo, también debemos investigar al operador. ¿Dio un entrenamiento adecuado? Vimos que fue insuficiente, no recibieron entrenamiento CMR y no recibieron capacitación sobre una entrada en pérdida. Este accidente ocurre por una cantidad de factores que no solamente son atribuibles a la tripulación. Habían condiciones deplorables en el funcionamiento de la aerolínea. Y obviamente estas son fallas que denominamos fallas latentes y que en el transcurso del tiempo van afectando negativamente todo el funcionamiento de la empresa. ¡Negativo! ¿Tienen algún problema? Estamos en 14.000 pies, el avión es incontrolable. El informe incluye una larga lista de recomendaciones para asegurar que la tragedia del vuelo 708 no vuelva a ocurrir jamás. Se hizo recomendaciones de seguridad a la Autoridad Aeronáutica Colombiana en la parte de entrenamiento de la aeronave y mayor entrenamiento en la parte de factores humanos. También se hizo recomendaciones ya del uso del piloto automático en las aeronaves MD. Después de este accidente se suspendieron los vuelos de la aerolínea y nunca volvió a operar. Se declaró en quiebra y desapareció. Pero West Caribbean Airways dejó un valioso legado. Mejores medidas de seguridad para otros MD-80 que vuelan actualmente.